Buen día, mi compañera Rebeca Fernández y yo, Mario Estrada, vamos a hablar sobre los sistemas ferroviarios. Vamos a discutir las características, algunas ventajas y tipos de ferrocarriles. Cuando hablamos de transporte ferroviario, trenes o ferrocarriles, nos referimos a un tipo de transporte terrestre guiado sobre una vía férrea, o bien un canal predeterminado compuesto por un soporte material, como rieles de acero o, en versiones modernas, suspensión electromagnética. El transporte ferroviario es, desde su aparición en la época moderna, una de las principales soluciones construidas por el ser humano para el desplazamiento terrestre de tanto pasajeros como mercancías, revolucionando para siempre la idea de transporte en la sociedad. Consiste en una cadena de vehículos que se desplazan sobre ruedas en un riel, alados por una locomotora a la cabeza, en la cual se lleva a cabo algún tipo de proceso de obtención de energía convertida a sí misma en movimiento. Características del transporte ferroviario. Típicamente, una línea ferroviaria se compone de un conjunto de estaciones, recorridas por un tren, ya sea de pasajeros, de carga o mixto. En cualquier caso, dichas vías pueden ser de único sentido o constar de doble vía, es decir, ida y vuelta, aunque los trenes pueden avanzar en una sola dirección por vez. A la cabeza del tren va siempre la locomotora, que imprime el movimiento del convoy de vagones o contenedores. Esos últimos van luego conectados entre sí en una larga hilera. Los trenes solo pueden recorrer el camino predeterminado por las vías. El sistema ferroviario cuenta con muchas ventajas. Unas de estas son que alcanza altas velocidades y transporta grandes cantidades de carga, ya sean materiales o de pasajeros, pues hasta cierto punto un tren puede tener tantos vagones como pueda arrastrar. Mientras más sean, sin embargo, menor velocidad máxima alcanzará y menor estabilidad tendrá durante el camino. Otra de estas es que genera un menor impacto ecológico, especialmente luego de haber sido desarrollados los trenes eléctricos. Las versiones a carbono diésel, en cambio, generan gases nocivos que envían hacia la atmósfera. También permiten desplazamientos masivos, dado que la fuerza de tracción de la locomotora es facilitada por la permanencia del tren sobre los rieles, haciendo que les cueste menos desplazar grandes cantidades de peso. Además, permite movilizar tanto pasajeros como bienes. Y por último, permite hacer escalas y unificar puntos muy distantes. Siempre y cuando el terreno permite el trazado de vías, el tren ha estado desde sus inicios asociados al progreso y la unificación de los lugares lejanos. Tipos de ferrocarriles. Los ferrocarriles pueden ser divididos en cuatro. El primero viene siendo el ferrocarril, que es el tren propiamente dicho, compuesto de una locomotora y un cuerpo de carga pasajeros. Puede ser de tres tipos, dependiendo de su naturaleza. El primero es el tren regional o local, aquellos empleados para distancias cortas a bajas velocidades, como el destino del transporte público o el transporte de bienes, empleando para ello algún combustible fósil, como diésel o gasoil. Después está el tren de alta velocidad. Son las versiones modernas y generalmente eléctricas de los trenes convencionales, que alcanzan altas velocidades en su trayecto sobre rieles elaborados de materiales semiconductores. Y por último está el tren de levitación magnética. La última tendencia en trenes apunta al uso de las fuerzas de electromagnetismo para sostener en el aire, flotando el cuerpo entero del tren. Después está el segundo tipo de ferrocarril, es el subterráneo o metro. Son una especie de trenes de ciudad que cumplen con el rol exclusivo de transporte de pasajeros, surcando las ciudades a lo largo de un trayecto de numerosas estaciones. El tercero es el tranvía. Es la versión urbana del tren, que marcha por la superficie de la ciudad, como una mezcla de ferrocarril y subterráneo. Y por último está el funiculato. Es un tipo de tranvía arrastrado por cables en terreno montañoso o inestable, y cuyo vagón o contenedor cuelga del hilo. La vía de un ferrocarril se compone de dos partes principales, las terracerías y la superestructura. Las terracerías son el conjunto de obras formadas por cortes y terraplenes para llegar al nivel de subrasante. La superestructura es la parte que va arriba de la terracería y la forman dos hileras de rieles sujetos a piezas transversales llamadas durmientes, que a su vez descansan sobre un lecho de material petro denominado balasto, a lo que hay que agregar los accesorios de la vía tales como placas, planchuelas, tornillos, etc. Ahora vamos a hablar de los componentes de la terracería y la superestructura de la vía. Primero tenemos el riel.
que viene designado por el número de kilos de peso por cada metro de longitud. De tal modo que cuando se dice un riel de 55 kilos de peso, quiere decir que un metro de ese riel pesa 55 kilogramos. Los rieles son normalmente laminados de 12 metros de longitud. Sin embargo, a mayor longitud de riel se disminuye la cantidad de juntas y por lo tanto se disminuyen los puntos débiles de las vías. Después está el balasto, que es cierta clase de material, tal como piedra triturada, grava, escorias, cenizas, entre otras, que se coloca sobre las terracerías compactadas para dar apoyo y estabilidad a los durmientes o traviesas. Se utilizan diversos materiales como balasto. La selección depende de los materiales que se tengan a la mano, así como de su precio. Algunos de los materiales que se utilizan como balasto son la piedra triturada, la grava de mina, el granito desintegrado, las cenizas, la escoria triturada, residuos de la trituración de piedras, la grava lavada, la arena, la grava cribada, la grava cementada, la grava de río, entre otros. Después están las durmientes o traviesas, que son las vías que se colocan transversalmente sobre el balasto para proporcionar a los rieles de la vía un soporte adecuado. El esparcimiento de los durmientes en la vía varía de acuerdo con su tamaño y la intensidad de tránsito. Para permitir un calzamiento correcto con herramientas de mano, se requiere un espacio libre de 25 centímetros entre los durmientes adyacentes. Se conocen como desviación de una vía aquella que se emplea para unir dos líneas férreas. Para que un tren pase de una vía a otra, se hace uso de un mecanismo que actúa sobre los elementos de un cambio. Un cambio que consta de tres partes principales: las agujas, el cruce de carril y los rieles de unión. Los cambios se clasifican en dos tipos: los de agujas romas y los de agujas afiladas. En el primero, las agujas no son más que dos rieles movibles que pueden formar parte ya sea de una o de otra vía. Las terminales. Estas pueden ser divididas en tres tipos: de pasajeros, de carga y de maquinarias. Primero, las de pasajeros o viajeros. Su misión es el transporte de trenes de viajeros, así como la transferencia de viajeros desde los vehículos ferroviarios a otros medios de transporte o viceversa. Las terminales de viajeros están formadas por el sector ferroviario, compuesto por las vías, los andenes e instalaciones necesarias propias para la instalación. Después está el edificio de servicio, con las instalaciones dedicadas a la atención del viajero, como son la información, restaurantes y zonas comerciales, y las zonas dedicadas al transporte de equipaje y paquetes. Y por último están las instalaciones complementarias, que son como los aparcamientos y otros accesos. Después están las terminales de mercancías, que su misión es el transporte de trenes de mercancías, así como el transbordo de las mismas desde los vagones a otros medios. Las terminales de mercancías están formadas por los parques de recepción, expedición y estacionamiento de material, ordenación, formación y descomposición de trenes, los cuales están formados por las instalaciones de la vía, comunicaciones, señalización y todas las demás instalaciones precisas para el tráfico de los trenes en la terminal. Después están los edificios, muelles y otros departamentos necesarios para la explotación comercial de la terminal. Y los accesos a la terminal y aparcamientos. Estas terminales de mercancía están divididas en tres tipos. Primero están los de trenes directos, los cuales tienen origen, destino y horarios fijos. Circulan con carácter regular y por lo general sin paradas intermedias. Después están los de detalle, que son para paqueterías, servicios de correos y equipajes y sin sus propietarios. Y por último está la intermodal, que es para el transporte de contenedores.